pueblo de Dios en Cuba, ¿cierto? Y está muy, muy limitado porque inclusive en las escuelas los niños son asediados y de verdad está muy limitado, muy limitado. Sin embargo, Dios ha estado muy activo, pero muy, muy activo en esta isla, ¿verdad, Jackie? Así es, y hay un gran mover de su espíritu en ese pueblo. Los templos nos comentan que se están llenando. El movimiento de siembra de iglesias ha tenido un impulso sin precedentes. Y en verdad, yo sé que Dios está haciendo grandes cosas con las iglesias bautistas cubanas. Y esto la verdad es de que me llena a mí de un gran gozo, y yo sé que para todos los que están aquí presentes de la misma manera. Estamos muy felices. Y bueno, pues también todo lo que está haciendo ahorita en Cuba es nuestro siguiente hermano que nos va a compartir, y él es Lázaro Manuel Fernández. Y él, a pesar de que ha estado trabajando en Cuba, ahora lo tenemos en México, tiene 11 meses trabajando en siembra de iglesias. Así es, el hermano ha sido formado en las iglesias de las Asambleas de Dios y lleva 11 meses trabajando en México en siembra de iglesias, y actualmente sembró una iglesia en el Metro de Etiopía. Así es. Y bueno, así como todos nos han llenado de muchas ganas para seguir adelante y muchos tips, también me daría mucho gusto que pase nuestro hermano Lázaro Manuel Fernández y que nos platique cómo ha trabajado. Bienvenido. Hermanos, quiero hacerles un comentario, que si tenemos algunas preguntas, dudas, váyanlas haciendo, anotando en algún lugar, porque vamos a tener un tiempo casi al final para responder esto a nuestros conferencistas. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga, amados hermanos, en esta tarde. Gloria sea al Señor. Primeramente quiero agradecer a Dios la oportunidad de estar aquí. Es un privilegio, en verdad, gloria sea al Señor, poder compartir las experiencias que Dios ha derramado en Cuba. En segundo lugar, quiero agradecer a mi hermano Pola, que ha tenido la amabilidad de invitarme, al hermano Miguel Bustamante, que está por allí, amigo en lo personal. Y quiero compartir no tan solo las experiencias, me sumo y alabo a Dios en esta tarde, al Dios de la iglesia de los puentes. Alabo a Dios, al Dios de la iglesia del metro. Alabo a Dios, al Dios de la iglesia de los barrios suburbios. Y alabo a Dios, al Dios de la iglesia de Cuba. Gloria sea el Señor a Él. Hoy traigo como tema, porque aunque seamos de una isla, que por llamarse isla está aislada, y aislada por muchos hombres, pero no por Dios, gloria sea al Señor, he puesto como tema cuán grandes cosas ha hecho Dios en Cuba. En verdad, la manifestación de Dios en Cuba ha sido grande, gloriosa, la hemos palpado en nuestros cuerpos, con nuestros ojos, como Dios en medio de una situación adversa, limitada, Dios ha podido sustentar a su pueblo. De hecho, la iglesia, gloria sea al Señor, y comienzo así, haciendo una breve historia, que la iglesia evangélica en la República de Cuba está conformada por más de 50 denominaciones, siendo las principales de mayor crecimiento, de mayor autoridad, de mayor auge, las iglesias evangélicas pentecostales, la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia adventista y la iglesia nazarena. Estas iglesias en Cuba han tenido una visitación, diría yo, especial del Espíritu Santo, y conforme a la Escritura, creo que los hombres que en este tiempo, y yo diría que desde los primeros tiempos, porque después veremos cómo comenzó la iglesia en Cuba, aquellos grandes hombres, ancianos ya hay muchos que ya partieron con el Señor, fueron la base sólida de la creencia en la fe en el Señor Jesús, para que nosotros en este tiempo contemporáneo
podamos disfrutar de la visitación del Espíritu Santo y ver la gloria y la expansión, gloria sea al Señor, del Evangelio en Cuba. Hoy creo que este congreso, esta convención, está marcando pauta y ustedes son los hombres y las mujeres que están solidificando la base con la mira de sembrar iglesia en el mundo entero. Si se mantienen con la fe, la historia venidera, no tan solo de la República de México, sino del mundo entero, estará disfrutando de lo que ustedes hoy tienen en su corazón para hacer. ¿Sí? Cuba, aquellos grandes hombres que al principio de la Revolución Cubana fueron apresados, gloria sea al Señor, por predicar el Evangelio en una sección denominada UMAC, que era específicamente contra los religiosos, a los cuales apresaban y obligaban a hacer trabajos físicos esforzados, como la caña, picar piedra. Estos hombres, a pesar de esta situación, no menguaron en su fe y siguieron creyendo en el Dios eterno. Creo que bajo el tema de sembrando iglesias, traigo hoy, gloria sea al Señor, con mucho énfasis e interés, y no sé si sería la palabra, traigo hoy para ustedes la oportunidad de que ustedes siembren en Cuba. Pásame la página, por favor. Luego de la intervención, gloria sea al Señor, norteamericana en la guerra contra la metrópoli española, comenzó, y voy a hacer una narrativa de cómo comenzó el Evangelio en Cuba. Solamente, gloria sea al Señor, en la primera convención de iglesias evangélicas en el año 1902, quien estaba liderada, gloria sea al Señor, específicamente donde comenzaba su presencia y trabajo de grupos de iglesia, estaba la iglesia episcopal o anglicana, metodista, cuaqueros, discípulos, bautistas, actualmente conformada. Y reconozco, gloria sea al Señor, y mi respeto para la iglesia bautista, que alguien dijo aquí que son muy bíblicos, gloria sea al Señor. Es una de las convenciones más grandes, al punto tal que se conforma por la Convención Bautista de Cuba Oriental, Convención Bautista Occidental y la Convención Bautista Libre de Cuba y la Fraternidad de Iglesias Bautistas, a los cuales mi respeto, honro y admiro, porque son personas que en verdad se esfuerzan y tienen una doctrina especial, hermano. Yo reconozco eso. La iglesia o llega, gloria sea al Señor, a Cuba, en este caso la iglesia evangélica pentecostal llega a Cuba en el año 1931. Si se da cuenta, gloria sea al Señor, antecedieron a la iglesia pentecostal los bautistas, gloria sea al Señor, los metodistas, la episcopal, gloria sea al Señor, y por último, casi como abortivo, llega la iglesia evangélica pentecostal por varios misioneros. La fundación, y allí se funda 3 iglesias solamente en la capital de nuestra nación. 3 iglesias que se fundaron, si mal no recuerdo, gloria sea al Señor, en algunos municipios como Mantilla, Arroyo Naranjo, municipios alejados, no en el centro, gloria sea al Señor, de la capital. Páseme la página, por favor, estoy tratando de ir rápido. La evaluación de las iglesias en este tiempo, y como vengo de las asambleas de Dios, y los informes que tengo son de las asambleas de Dios, yo voy a dar el informe de la asamblea, pero no está muy lejos, gloria sea al Señor, en que todas las iglesias mencionadas están a la misma altura. ¿Ve? Así que tomen estos datos que también pertenecen, quizás o igualan, o quizás supere la iglesia bautista, gloria sea al Señor, datos numéricos. Antes del triunfo de la revolución en el 43, había en toda Cuba solamente 14 templos pentecostales. Antes del triunfo, recuerde que en el 13, gloria sea al Señor, en el 43 triunfa la revolución en el 59. Antes del triunfo solamente hay 49 iglesias, 14 templos. Del año 49
al año 60 los templos sumaron 49. Así que de 14 a 49 hubo un gran avance. ¿Sí? Del año 60 al año 80 no hubo templos nuevos. Si usted está escuchando y viendo los números, el año 60 ya es el primer año de la Revolución Cubana. Se detiene por total el crecimiento de la iglesia. No se crea ninguna otra iglesia. Las leyes, gloria sea al Señor, convencionales de la República prohíben, gloria sea al Señor, fundaciones de iglesia. Se limita el crecimiento. En el triunfo de la revolución, entonces, son perseguidos los evangélicos, cualesquiera que sean. Gloria sea al Señor, son apresados, fueron decomisados, por ejemplo, en lo que concierne a la iglesia evangélica, el Instituto de Manaca, lo confiscaron con todos sus bienes, con todas sus cosas, con todo lo que tenía dentro, incluyendo transporte, todo lo decomisaron. Así que entonces, a partir de 1960-80 no hubo templos nuevos, pero en la segunda mitad del siglo, en el año 1980 al 90, la cifra aumenta a 89. Así que 89 templos evangélicos, gloria sea al Señor, de las asambleas de Dios, comienza a crecer. Pero hay una explosión tremenda por causa de un periodo especial que llega a nuestra nación. Se rompe el laxo, gloria sea al Señor, las relaciones con la Unión Soviética, se cae el campo socialista de la Unión Soviética, quienes mantenían a la República de Cuba de alguna manera, y llegó la miseria y la pobreza a nuestra nación. Es el momento en que Dios utiliza la circunstancia para que las personas que no tienen dónde resolver su problema, entonces vayan donde Dios está haciendo la manifestación gloriosa de que en Él todo está sustentado. ¿Sí o no? Entonces, del año 90 al 2011 hubo un crecimiento significativo para llegar a 3.500 congregaciones. 3.500 congregaciones, 883 casas culto y 7.576 células. Solamente pertenecientes a las asambleas de Dios. Si sumásemos los bautistas, los metodistas, si sumásemos los nazarenos, no sé cuántas denominaciones, estoy casi convencido que hay entre un 20 y un 30% de la población cubana convertida al Señor. Un trabajo, gloria sea al Señor, donde los pastores y ministros eficientemente, mostrando la manifestación del Espíritu, gloria sea al Señor, han encauzado a la persona, gloria sea al Señor, para que se refugien en el verdadero refugio, para que vayan a la fuente que emana no tan solo vida, sino que guarda y sustenta, gloria sea al Señor, con un amor eterno. ¿Sí? Gloria sea al Señor. Así que este crecimiento espectacular fue producto de la visitación del Espíritu Santo. Creo que ningún ministro, sea cubano, sea de ningún lugar, a no ser por causas intelectuales o capacidades ingeniosa, pueda lograr algo. Pero de lo que sí estoy convencido es que de las iglesias que crecen es porque la Escritura dice que si Jehová no trabaja, en vano trabaja la iglesia. Creemos que Dios es el que está trabajando, gloria sea al Señor, en Cuba, y usa a los hombres, gloria sea al Señor, para exponer su evangelio. ¿Sí? Recuerde que estoy hablando de que Dios ha hecho grandes cosas en Cuba. Una situación actual, traigo la gráfica para que usted se dé cuenta. Iglesias 3.500 en lo que abarca al 100%, casas culto 883 y células 7.576. Pásame la página, gloria sea al Señor. Metodología para el crecimiento. En el 15, gloria sea al Señor, de julio de 1993 se celebró en la ciudad de Santiago de Cuba
una convención, la 54 convención de las asambleas de Dios, bajo el lema gloria sea al Señor, bajo el lema gloria sea a Dios, estamos haciendo un trabajo especial, basado en el texto de Nehemías capítulo 6 verso 3, donde muchas personas, gloria sea al Señor, al ver la obra que Nehemías estaba haciendo, reedificando los muros, gloria sea al Señor, de Jerusalén, Tobías, Sanbalat, aquel otro, gloria sea al Señor, invocaban a Nehemías y lo invitaban a fiesta para que él dejara el trabajo. Los que aceptamos al Señor en ese tiempo y que Dios nos estaba usando, nos enfocamos en la responsabilidad de llevar, gloria sea al Señor, el evangelio a toda criatura, manifestando, gloria sea a Dios, lo que se dice en el libro de Marcos capítulo 16, y por todo el mundo y predicar el evangelio, y todo aquel que crea será salvo. Esa es la función. Al experimentar este crecimiento sostenido de fieles, se diseñó la estrategia de establecer los siguientes mecanismos a fin de que la obra se expandiera en todo el territorio cubano. Se establecieron, gloria sea al Señor, células como las pequeñas, gloria sea al Señor, o lo más pequeño de las asambleas. La célula tiene, gloria sea al Señor, la facultad o la importancia donde se enseña doctrina y oración. En pequeños grupos, gloria sea al Señor, como dice allí, de 10 a 12 personas, los cuales generalmente son nuevos convertidos. A decir que la iglesia tomó en cuenta que al crecimiento, gloria sea al Señor, exagerado por decir de alguna manera, el avivamiento que trajo muchas personas, era casi imposible en una iglesia, gloria sea al Señor, dar el conocimiento teológico que se debía dar. Entonces ideamos crear estos pequeños lugares donde capacitados algunos hermanos iban e impartían a estos nuevos convertidos la doctrina. Eso es un punto de estrategia. Gloria sea al Señor. Segundo punto, se crearon casas culto que son pequeñas iglesias. Cuando pongo pequeñas iglesias estoy queriendo decir que las casas culto tienen la misma función de la iglesia. Hace el mismo ejercicio, gloria sea al Señor, excepto escuela dominical, la cual la iglesia madre es la responsable. Pero si da culto, se predica, se alaba a Dios, se dan testimonio, se oran por las personas. Esa es la función de las casas cultos, gloria sea al Señor, donde, implantado por el gobierno cubano, solamente admite o permite que se reúnan 12 personas. Solamente 12 personas. Pero ¿quién puede detener el fluir de Dios? ¿Quién puede detener un río crecido? ¿Quién puede, gloria sea al Señor, detener los temblores? Entonces, contra la voluntad de Dios no se puede. El gobierno cubano, a su entender, está limitando. Pero la Escritura me enseña que hay muchas personas que luchan contra nosotros y no se dan cuenta que están luchando contra Dios. Ahora, gloria sea al Señor, las casas culto, que solamente 12 miembros son los que se admiten conforme a la ley cubana. Cuando estas casas cultos crecen en tamaño, gloria sea al Señor, se convierten entonces en nuevas iglesias. Por ejemplo, nosotros comenzamos de esta manera. Pastoreamos por 14 años en Cuba, en la ciudad de Camagüey, el centro de Cuba. Allí estuvimos, nuestra iglesia creció a tal manera que tuvimos que multiplicarla en 3. Así que, y ahora al salir para acá, dejamos en nuestra iglesia más de 150 miembros y visitantes. Así que ya casi hay que multiplicar nuevamente la iglesia. Así que nuestra iglesia que nosotros pastoreábamos parió 3 más. Así que de una se convirtió en 4, poniéndola a ella como centro. ¿Cómo tuvimos que hacerlo? Usamos el mismo método. Células
para llevar donde más lejos estaban. Casas culto, que el propósito de la casa culto es acercar el evangelio a los lugares necesitados, que pronto se conviertan en iglesia y entonces ese barrio tendrá su propia iglesia. El objetivo es que se llene toda la nación de la palabra de Dios. Ese es uno de los métodos. El otro método, gloria sea al Señor, se organizaron seminarios para formación de líderes. No podemos enviar, según la Escritura, neófitos a predicar el evangelio, porque nos va a enredar en la doctrina, va a decir cosas que él se imagina. Tenemos que preparar a los que van a ir a predicar. Es necesario, hermano, que el que vaya tenga, aunque sea el mínimo conocimiento de lo que va a decir. Yo sé que muchos nos convertimos hoy y hablamos por testimonio y se convierte en personas, pero cuando se le hacen ciertas preguntas teológicas, entonces estamos perdidos. Punto fundamental, es necesario crear seminarios. Vuelvo a decir, honro a los bautistas. El mejor seminario de Cuba lo tienen ustedes, hermano. El mejor. Se crearon, gloria sea al Señor, escuelas de estudio de superación bíblica. Por ejemplo, en mi persona y en el de mi esposa, estudiamos EDISU, es la escuela de superación bíblica, que ahora desapareció porque la Globa llegó a Cuba, la Universidad Teológica, amparada por una iglesia, por una universidad americana, donde no tan solo, ahora quien estudia allí sale licenciado, doctor, allí se estudia periodismo cristiano, no sé, tantas cosas. Pero nosotros comenzamos desde muchos años antes. Estudiamos el EDISU, la escuela de FATES, que es la que te da la licenciatura, somos licenciados, gloria sea al Señor, y ahora estábamos en el doctorado, pero Dios nos trajo para acá, tuvimos que dejarlo. Dios sabe todo. Así que se creó la facultad teológica, se creó el ministerio de la década de la cosecha. Esto preparábamos a personas, gloria sea al Señor, para que fueran a evangelizar casa por casa. El privilegio que tiene México, que yo veo que el hermano se para en el metro, gloria sea al Señor, y habla, en Cuba usted no puede hacerlo. Automáticamente viene el azul, que es el policía, lo toma de su brazo, vámonos. Cuando las iglesias crecen en dimensiones en nuestra nación, y en este caso hablo con propiedad porque fui uno de los afectados, hay una rama de lo militar que se llama el GEDO, que es la contrainteligencia militar, otro que no me acuerdo cómo se llama, y esas instituciones a cada rato me citaban. Bueno, ¿qué hice? No, siéntese, vamos a conversar. ¿Qué estás hablando en tu iglesia? ¿Qué estás diciendo? Nos enteramos, ¿sabes que te podemos meter preso? ¿Por qué se están reuniendo tantas personas? No, yo no cierro mi casa a nadie. Y así, pero son... Por ejemplo, nuestra iglesia creció, Dios nos permitió construir con mucho sacrificio, hicimos muchas cosas. Y en una ocasión me llamaron por teléfono a alguien, porque como mismo los gobiernos tienen personas de contrainteligencia metidos en otro gobierno, Dios también tiene cristianos metidos en todos los lugares. ¿Sí o no? Estaba Daniel y sus colegas allá, ¿verdad que sí? Y alguien me llamó y me dijo, pastor, va el gobierno para allá con varios camiones y personas, van a tumbarle su iglesia, ya van con todo para derribársela. La única razón es orar. Aquí la oración no es contra carne ni sangre, es contra lo espiritual, lo que se mete en las mentes de las personas para deshacer, para romper la obra de Dios. Vamos a orar. Digamos, con tan buena suerte, yo era campesino en Cuba y no me había desafiliado de esa rama. Seguía ejerciendo, seguía sembrando mi tierra, seguía entregándole producto al gobierno, seguía. Y esa fue la causa. El abogado de la agricultura de la provincia de Camagüey me defendió. Y entonces usó esa parte y dijo, gloria sea al Señor,
¿hasta cuándo van a estar molestando a mis campesinos? Porque había hecho unos ranchones bien hermosos, bien grandes, no sé cómo le dicen ustedes aquí. Es de guano, de madera, bien bonito, que son los comedores de la iglesia donde nosotros pastoreábamos. Y querían derribarlo. Y entonces el abogado del Ministerio de la Agricultura me dijo, ¿tú le dijiste para qué lo que era? Le dije, no, yo no le he dicho nada. Dice, los campesinos no, ustedes como pastores no le llaman a sus miembros ovejas. Sí, así es. Dice, entonces déjeme el asunto a mí. El campesino hizo los ranchones para guardar ovejas. Dios usó eso, hermano, gloria sea al Señor. Y en verdad, como también, por ejemplo, se lava las manos el gobierno cuando somos cristianos. Hace aproximadamente 10 años, no recuerdo cuántos años pasó el ciclón Ai. ¿En qué año fue el Ai? ¿En el 2008? Bueno, ese ciclón derribó todo el techo de nuestra iglesia y me tumbó 2 ranchones. Lo derribó. Cuando el gobierno vio, gloria sea al Señor, que el ciclón había devastado gran parte de la ciudad, por supuesto, tuvo que asumir su responsabilidad y entregar materiales de construcción. Cuando llegaron a nuestra localidad, que fueron, enseguida me mandaron a buscar. Cuando me presenté me dijeron, bueno, mire señor, usted es pastor, lo suyo es una iglesia, no tenemos ninguna obligación de darle nada a usted. Que su convención, que su organización le resuelva a usted ese problema. Ah, muy bien, perfecto, no hay problema. Bueno, conforme a como ustedes, tengo aquí a mi copastor, mi tesorera, son testigos de lo que usted me está hablando. Conforme a como usted se está lavando las manos como Poncio Pilato, quitando su responsabilidad. Yo también quiero que cuando yo comience a reconstruir la iglesia, usted sea ciego a lo que yo estoy haciendo. No se preocupe, pastor. Él no pensaba lo que yo iba a hacer. Tumbé la iglesia y la hice más grande. Alabado sea Dios. Dios usa cualquier circunstancia, hermano. Entonces, mirando todo esto, todo lo que estamos viendo, se crearon, gloria sea al Señor, o se le dio énfasis al ministerio de misiones, en la cual perdura hasta hoy. Se enviaron a todos los lugares de la isla de Cuba misioneros, a los lugares de las montañas, la parte oriental de nuestra nación, es montañosa, bien pobre, es muy comunista. Allí no hay de nada, no hay comida, no hay de nada. Pasando trabajo nuestros misioneros, allí nosotros de nuestra pobreza, las iglesias reunían cestas o canastas, gloria sea al Señor, ropa, dinero, medicina, e enviábamos a nuestros misioneros y le enviábamos después los alimentos de ellos. Esa es una de las estrategias. Se determinó que el trabajo pastoral fuera a tiempo completo. Si cada pastor o ministro de cada iglesia no podía hacer o no puede hacer o no debe hacer ningún trabajo secular que no sea el de pastor. 24 horas en la iglesia para que atienda todo lo espiritual y necesidad de su congregación. Porque quien tiene un problema no puede esperar a la noche que llegue de su trabajo secular, debe estar allí. Este pastor tiene como responsabilidad, gloria sea al Señor, tener tiempos de ayunos y oración, aunque sea solo, pero con parte de su congregación. Las iglesias de Cuba hacen ayuno, hacen oraciones, hacen vigilia, gloria sea a Dios por esto, y eso es lo que mantiene nuestro espíritu vivo y confiado, hermano. Para una se reforzaron los ministerios de evangelismo y de sanidad dentro de las iglesias más grandes. Por ejemplo, una iglesia grande, allí programábamos o hacíamos, gloria sea al Señor, una campaña evangelística cada cierto tiempo para que Dios manifestara su gloria, cual fuese, gloria sea al Señor, y allí Dios hacía grandes cosas. Se le dio énfasis a eso porque las personas vienen a la iglesia porque tienen una necesidad y vienen con la intención o con la esperanza o con la fe
de que van a encontrar la respuesta. Nosotros somos la luz, nosotros somos la sal, según la Escritura. Dice amén. Nosotros estamos para servir. ¿Qué vamos a darle a quien viene necesitado? Lo que tenemos. Para mí, el libro de los Hechos, capítulo 3, Pedro y Juan entrando al templo a la Hermosa, le ofrecieron a aquel paralítico de por años lo que ellos tenían. Y era más que lo que él estaba exigiendo o pidiendo. Dice amén. Si Pedro le hubiese dado la limosna, todavía estuviera el paralítico frente al templo de la Hermosa. Pero le dio lo que tenía, la palabra de liberación. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Qué hizo? Se levantó y alabó a Dios. Cuando nosotros como iglesia, con la autoridad que Dios o Jesús nos dio a nosotros, de que en su nombre nosotros hiciéramos muchas cosas para libertar a los oprimidos, a los encarcelados, a los afligidos, a los enfermos. Cuando usted hace eso, provoca entonces acción de gracia y eso se escucha y se va promulgando. ¿Sí o no? El endemoniado gadareno fue y proclamó. Aquella mujer de Samaria fue y dijo lo que Jesús le había dicho o había manifestado. ¿Qué hizo Samaria? ¿Qué hizo la mujer? Trajo a Samaria a los pies de Jesús. Así que los milagros, señales, cualquier manifestación va a hacer que eso se promueva, gloria sea al Señor, a todos los lugares y las personas van a venir. ¿Sí? La convención, por favor, la convención se multiplicó en distritos y presbiterios. Como era tan grande el crecimiento, no nos quedó de otra que fraccionar, gloria sea al Señor. ¿Sí o no? Entonces la convención, en este caso las asambleas de Dios, se fraccionó. Ya no era solamente un comité ejecutivo que liderara todo, sino que se fraccionó en tres: occidental, central y oriental. Cada una, gloria sea al Señor, con sus secciones. Y yo pienso que todas las denominaciones son parecidas, porque el hermano Pola es el presidente de una zona, ¿no? Así. Creo que hay otro hermano por allí también que es de otra zona. Así que al crecimiento tenemos que multiplicarnos y poner líderes que estén más cerca de la obra para no estar más lejos. ¿Sí o no? Condiciones de operación actual. Pienso que es necesario operar conforme a las condiciones que tenemos. Dice que bajo el esquema expuesto anteriormente, las iglesias evangélicas en Cuba operan sin ningún tipo de apoyo gubernamental o de alguna organización civil. Estoy hablando de la iglesia en Cuba. Como somos autónomos, estamos solos. No recibimos beneficio de nadie. El gobierno no da apoyo a las iglesias. Entonces, gloria sea al Señor, estamos aparentemente abandonados, sin ayuda de ningún tipo. Esto hace que las iglesias se sostengan con un mínimo de recursos, mismo que provienen casi exclusivamente de las ofrendas y diezmos de los fieles. La única entrada que tiene la iglesia, gloria sea al Señor, no hace ninguna otra cosa, sino solamente eso. Y más adelante yo explico, no veo casi aquí. Dice: a su vez, lo anterior impacta desfavorablemente, aunque en efecto aún así los insumos solo se pueden, bien, aún sumándole a los desfavorables, los insumos que se pueden adquirir o están al alcance de la iglesia, solamente se pueden adquirir en tiendas recaudadoras de divisas. Podemos comprar, pero solamente en los lugares donde se compra por dólares, a precios bien altos. Por esta razón, entonces, las iglesias
carecen de muchas cosas y que levanto las manos al cielo y le doy gracias al Señor porque me ha permitido venir a este congreso y explicarles, y conforme a lo que dice el Congreso Sembrar, pues entonces ustedes pensarán y decidirán si en Cuba vale la pena sembrar o no vale la pena sembrar. Otro aspecto difícil es el precario salario de un pastor. No trabajan en lo secular, solamente a tiempo completo como pastor. Y el salario mínimo es de 300 pesos moneda nacional mensuales, que equivalen a la hora de convertirlo 12 USD, 12 dólares para el mes, hermano. Yo hubiese querido poner, y no lo puse, gloria sea al Señor, algunos artículos para ver si lo podíamos alcanzar con 12 dólares. Una bicicleta, no. Una bicicleta vale en Cuba 120 dólares. Un coche, no, Cuba no vende coche a nadie. Así que lo más fácil es la bicicleta. Un par de zapatos, no. Un par de zapatos vale 24, 25 dólares. Es imposible. ¿Cómo vivimos los pastores en Cuba? Por la fe. Por la fe. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo Dios multiplica? No se acabará el aceite de la viuda ni la harina, no sé cómo Dios lo hace. ¿Cómo Dios lo hace? No sé. Pero vivimos bien pobres, pero vivimos con una fe tremenda, hermano. Traigo todo esto y ahora les traigo esta foto para que ustedes vean las condiciones actuales de las iglesias en Cuba, cómo son construidas, cómo son. De hecho, seleccioné, pero por ejemplo, si se hubiese visto más detallada, aquella es una iglesia, es lámina o fibrocemento en su techo, no idóneo para Cuba, porque en Cuba hay muchos ciclones, hay muchos huracanes, y se las lleva y son peligrosas. La otra es una casa, gloria sea al Señor, porque allá como no autorizan templo, todo es en casa. Una casa, si se da cuenta, hasta en el portal está el que está tocando la guitarra, porque no cabe dentro de la sala de la casa. Caminos de tierra. Yo me he quedado maravillado en México. Para mí México es el Canaán terrenal. Perdón, no Canaán, bueno, sí, la tierra prometida. México para mí, hermano. No he visto todavía en México una calle de tierra. ¿Dónde están? No las he visto, hermano. Llévenme allá, por favor, no la he visto. Sí, no la he visto, hermano. En Cuba es difícil que usted vea una calle de asfalto. Solamente en las centrales. Todo es tierra, hermano. Todo es tierra. Como esta que está aquí. A pesar de todo, de la limitancia y de la necesidad, el Espíritu Santo se sigue moviendo. Esa iglesia está llena de personas. Esta iglesia está llena de personas. En Cuba, las iglesias, por ejemplo, esta es nuestra casa en Cuba. No se ve con detalle. Llevo viviendo allí 25 años. Todavía no he podido ponerle piso. No he podido repellar las paredes. Qué tremendo, hermanos, tremendo. Pásenme la página, por favor, creo que me queda poco tiempo ya. Las iglesias existentes, dadas sus condiciones, y ahora estamos hablando de acciones necesarias. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ahora yo propongo, ¿qué vamos a hacer con esto? Las iglesias, y puse algunas fotos de algunas que se están remodelando, las iglesias existentes, dada su condición, es necesario reestructurarlas o reconstruirlas para dotarlas de los servicios básicos, ya que la mayoría carecen de pisos, aplanados, techumbres sólidas, baños, cancelerías, mobiliarios, instrumentos musicales y equipos de sonido. A pesar de que Cuba es un país musical, las iglesias no tienen equipos, no nos los venden, son muy caros.
Es imposible. No podemos. Debido al gran número de fieles que se tienen, más lo que se suman continuamente, es necesario construir más templos. No tan solo remodelar los que tenemos, que por las imágenes anteriores ustedes vieron que son de madera, están bien malos, se están cayendo, no están terminados, no sé. Y además de eso, construir más templos. Es necesario mejorar los ingresos de los pastores de las iglesias. Le he estado pidiendo a Dios por muchos años y antes de venir a México, y Señor, yo quiero ser un misionero o una persona que ayude. Y en este caso mi intención es con mi país, porque lo conozco. Y yo quisiera cubrir el déficit del salario de los pastores, por lo menos para que vivan un poquito más decoroso, que tengan una bicicleta, y el pastor que tiene bicicleta, entonces no hay llantas, son muy caras. Manejamos coches de caballo, nos movemos en coches de caballo. El hermano Pola creo que estuvo por Cuba, no sé si el año pasado. No hay camiones, los camiones que hay son de carga, ese es el transporte, móntese allá arriba si quiere ir de un lugar a otro, si no, no. Los precios están muy caros. Nadie tiene negocios particulares, todos son del gobierno. Se necesita dotar de literatura, Biblias, manuales, diccionarios, etcétera, a las iglesias. Todas las iglesias de Cuba carecen de eso, hermano. No hay Biblias, no hay literatura, no hay diccionario. Yo no tengo, y vivo en México, no tengo diccionario. Jamás que tuve. Una Biblia de estudio, nunca tuve. Nunca tuve una Thompson, nunca tuve una Red, nunca tuve, no sé, tantas que hay, no, jamás, hermano. Todavía la anhelo, estoy como un niño chiquito. Para mí lo más importante es la palabra de Dios, la Biblia, hermano. Hay quien anhela un coche, yo lo anhelo también, pero necesito la palabra porque ella es la que me va a dar todo lo otro. La Escritura dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo otro vendrá por añadidura. No quiero cambiarle el sentido de la palabra. Dice amén. Reforzar el ministerio de ayuda con donativos de ropa, medicinas, despensas básicas, etcétera. Porque no tenemos. He tenido la experiencia en Cuba de luego acostar a mis hijos sin comer. La mayoría de los pastores cubanos están en esa condición. Pero por causa de Cristo, soportan hasta el último, hermano. Concluyo. Que pese a las carencias que existen, o que pese a las carencias, existe un avivamiento importante en Cuba. Aún en medio de la necesidad hay un avivamiento tremendo. Y yo los invitara a ustedes, pastores, a que fueran conmigo a Cuba, para que se gozaran y vieran en medio de la necesidad cómo se alaba a Dios. Mismo que se ha traducido en un vigoroso crecimiento de la iglesia. La falta de recursos económicos es un freno para construir iglesias en la isla. Como no tenemos economía, no podemos construir. Y lo último, aprovechando el tema, Cuba como campo está esperando por sembradores que siembren su semilla. Dios te bendiga, amados hermanos, en esta tarde. Ha sido un gusto y un placer para mí compartir. Si algún pastor quiere saber más a lo profundo, me puede invitar a su congregación como usted quiera y entonces allí explicamos. Si alguien quiere hacerlo, por favor, se dirige a mi hermano Miguel Bustamante, que por gracia de Dios, digamos que es mi representante aquí.